Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo y traeremos nuevamente la reflexión de la palabra de Dios. Y le voy a invitar para que abramos nuestras Biblias allí en 1 Samuel capítulo 16, verso 19 al verso 23. Y el día de hoy vamos a estar mirando, las siguientes ocasiones también. Vamos a ver, a tener un enfoque conforme a la voluntad de Dios y un enfoque espiritual de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Entonces, le decía, 1 Samuel capítulo 16, verso 19 al verso 23, y el devocional el día de hoy, el que vamos a ver, he titulado, haga buen uso de sus circunstancias. Se lo voy a repetir nuevamente, haga buen uso de sus circunstancias. Mi pregunta es, ¿cómo son las circunstancias que estamos pasando el día de hoy? Quizás no son muy agradables, quizás no son las mejores, quizás no son muy inspiradoras, pero fíjese que cuando usted y yo aprendemos a recibir el consejo y aprendemos a darle un enfoque conforme Dios le está dando a esas circunstancias, yo le aseguro que esas circunstancias tienen un propósito para nosotros, ya sea de madurez, de crecimiento, de aprendizaje en nuestra vida cristiana. Dios le bendiga, bienvenido a un devocional más, en Dios confiamos. Dice la palabra de Dios, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, y también tomó un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Así es que en esta mañana vamos a aprender, vamos a permitir que la palabra de Dios y juntamente con su espíritu a nosotros nos revele cuál es el propósito de las circunstancias que estamos pasando o que estamos viviendo, y de pronto a simple vista o de pronto al verlas así de rápido no encontramos, no tenemos el entendimiento suficiente para darnos cuenta que quizás son circunstancias las cuales Dios ha permitido, pero que llevarán la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Entonces, haga buen uso de sus circunstancias. Aquí nosotros lo que aprendemos y lo que estamos leyendo es que Saúl, rey de Israel, escuchó hablar de David, y Saúl sabía que David era buen músico, que era compositor de canciones, de salmos, y entonces él lo manda a traer a su palacio para que estuviese con él. Entonces David tenía que tener una visión muy aguda para saber cuál era el plan de Dios para su vida, cómo podía hacer buen uso de sus circunstancias, porque él es invitado a participar ahí en los banquetes del rey, de las fiestas y de todos los privilegios que se tiene vivir al lado de un rey. Pero fíjese que él en ningún momento, él tomó una actitud presunciosa, egoísta, se llenó de orgullo. Más bien él recibió y vio esa situación como algo acerca de un plan que Dios tenía para con su vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de David una vez que él ya está ahí en el palacio del rey Saúl? Número 1, Saúl no sabía que David ya había sido ungido para ser rey en Israel. Entonces, Dios cómo va acomodando todas las cosas. Saúl era un simple pastor de ovejas que no tenía todavía bien claro los planes de Dios. Él no decía, bueno, ahora yo voy a ser el rey de Israel. No, él seguía siendo un pastor de ovejas, pero su vida estaba en las manos de Dios. Número 2, la invitación de Saúl era una excelente oportunidad para este muchacho, porque él iba a aprender e iba a conocer
iba a tener información de primera mano que a él la iba a ocupar una vez que él fuera el rey. Así es que nosotros estamos dentro de un proceso y dentro de un proyecto y un plan divino que necesitamos aprender a observar y ser enseñables acerca de los detalles que nos están pasando ahora, porque quizás el Señor, como a David, lo está pasando por un proceso que le va a ayudar para que cuando él sea rey o esté ocupando un cargo de mayor responsabilidad, pues él ya ha pasado por un proceso de aprendizaje. Número 3, presente ya David en el palacio, él aprendía de primera mano cómo es que se lleva a cabo un gobierno civil, un gobierno político y cómo se dirige a un pueblo. Entonces, él estaba aprendiendo ahí, pero Dios no le dijo, no le dijo, mira, yo te voy a enviar ahí al palacio del rey Saúl para que tú estás aprendiendo. No, él estaba aprendiendo y él estaba observando cómo gobernar. Así es que él estaba aprendiendo. Número 4, David entraba y salía, nos dice la palabra de Dios, sin problemas. O sea, él tenía acceso ahí al palacio y veía la organización, veía los guardias y veía todo lo que había en el palacio. Entonces, él ya estaba recibiendo toda esa instrucción que en ese momento no la necesitaba, pero que el día de mañana la iba a necesitar. Así nosotros ahorita que no las entendemos, pero estamos en una escuela que nos está preparando para una labor, un llamamiento o un trabajo para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Número 5, aquellos planes, aun cuando sean de Dios, tenemos que aprender a esperar. Así es, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es que se van a llevar a cabo esos planes de parte de Dios para con nosotros. Ahora yo le pregunto, número 6, ¿usted aprende esperando? Podemos aprender esperando, porque muchas de las veces tomamos decisiones arrebatadas o apresuradas y no sabemos que tenemos que esperar, tener paciencia y recibir un mensaje de Dios. Número 7. Decida el día de hoy aprender y crecer y sacar provecho de sus circunstancias. Es importante aprender o tomar la decisión de que vamos a aprender de la situación o de las circunstancias que estamos pasando. Y recuerde que siempre los grandes hombres, los hombres más prominentes y exitosos, nunca jamás han caminado o han tenido un proceso fácil. Siempre aquellos que más éxito han tenido son los que han tenido un proceso más difícil y más doloroso. Así es que usted y yo vamos a aprender esperando en Dios y aprender la voluntad de Dios. Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Ha sido un placer personal maravilloso el compartir este tiempo con la vida de cada uno de ustedes. Dios le esté bendiciendo.